Porque confesarse con un sacerdote si es un hombre pecador. Antes de empezar este vídeo, te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. La confesión con un sacerdote es una práctica central en la fe católica, y aunque algunas personas, incluyendo ateos o incluso algunos creyentes, puedan cuestionarla, tiene un fundamento teológico y pastoral importante para los católicos. 1. Jesucristo instituyó el sacramento de la reconciliación. Según la fe católica, Jesús dio a los apóstoles la autoridad para perdonar pecados. En Juan 20, 22-23, Jesús les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Los sacerdotes, como sucesores de los apóstoles, actúan en nombre de Cristo in persona Christi para administrar este sacramento. 2. El sacerdote actúa en nombre de Cristo, no por su propia autoridad. Aunque el sacerdote sea un hombre pecador, no es él quien perdona los pecados, sino Cristo a través de él. El sacerdote es un instrumento de la gracia de Dios. Esto es similar a cómo un juez, a pesar de ser humano y falible, puede impartir justicia en nombre de la ley. 3. El sacramento ofrece gracia y sanación espiritual. La confesión no solo es un acto de declarar los pecados, sino que también es un encuentro con la misericordia de Dios. A través de este sacramento, los católicos creen que reciben gracia para vencer el pecado y fortalecer su relación con Dios. 4. Es un acto de humildad y responsabilidad. Confesar los pecados en voz alta ante un sacerdote requiere humildad y valentía. Este acto ayuda a la persona a enfrentar sus errores de manera concreta y a tomar responsabilidad por sus acciones, lo cual es parte importante del proceso de conversión. 5. El sacerdote ofrece guía espiritual. Además de perdonar los pecados, el sacerdote puede ofrecer consejos y orientación espiritual para ayudar a la persona a crecer en su vida cristiana y evitar caer en los mismos pecados en el futuro. 6. Es un sacramento, no solo un ritual humano. Para los católicos, la confesión no es simplemente un ritual humano, sino un sacramento instituido por Cristo para la salvación y la sanación del alma. Los sacramentos son canales de la gracia de Dios, y su eficacia no depende de la perfección del sacerdote, sino de la fe en Cristo y en su Iglesia. El sacerdote también es pecador. Es cierto que los sacerdotes son humanos y también necesitan confesarse. Sin embargo, en el sacramento de la confesión, no es el sacerdote quien actúa por su propia autoridad, sino que es Cristo quien obra a través de él. Puedo confesarme directamente con Dios. Los católicos creen que Dios puede perdonar los pecados directamente, pero también creen que Jesús instituyó la confesión sacramental como un medio ordinario para recibir su perdón y gracia. Es un acto de obediencia a la voluntad de Cristo y a la estructura de la Iglesia que él fundó. Para los católicos, la confesión con un sacerdote es un encuentro con la misericordia de Dios, un acto de humildad y un medio para recibir gracia y orientación espiritual. Aunque el sacerdote sea pecador, su papel en la confesión es ser un instrumento de Cristo, no el juez final. 7. La confesión fortalece la comunidad eclesial. El pecado no solo afecta a la persona individualmente, sino que también tiene un impacto en la comunidad de creyentes, la Iglesia. Al confesarse, el católico reconoce que sus acciones tienen consecuencias en el cuerpo de Cristo y busca reconciliarse no solo con Dios, sino también con la Iglesia. Esto refuerza el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la comunidad. 8. Es un acto de sanación integral. La confesión no solo trata el aspecto espiritual del pecado, sino que también puede tener un efecto sanador en el plano emocional y psicológico. Muchas personas experimentan alivio y paz después de confesarse, ya que sacar los pecados a la luz y recibir el perdón puede liberar de cargas emocionales y sentimientos de culpa. 9. El sacerdote está bajo el sigilo sacramental. Uno de los aspectos más importantes de la confesión es que el sacerdote está obligado a guardar el sigilo sacramental, lo que significa que nunca puede revelar lo que se le ha confesado, bajo ninguna circunstancia. Esto garantiza un espacio seguro y confidencial para que las personas puedan abrir su corazón sin miedo a ser juzgadas o expuestas. 10. Es un acto de obediencia a la fe católica. Para los católicos, la confesión no es solo una opción, sino un mandato de la Iglesia que refleja la voluntad de Cristo. Participar en este sacramento es una forma de obedecer y mantenerse fiel a las enseñanzas de Jesús y de la Iglesia que él fundó. Dios ya conoce mis pecados, ¿por qué decírselos a un sacerdote? Es cierto que Dios conoce nuestros pecados antes de que los confesemos. Sin embargo, la confesión no es para informar a Dios, sino para que el penitente reconozca sus faltas, se arrepienta de corazón y reciba el perdón de manera tangible a través de las palabras de absolución. Es un acto de humildad y compromiso con el cambio. ¿Por qué no basta con arrepentirse en privado? El arrepentimiento interior es esencial,
pero la fe católica enseña que los sacramentos son medios visibles de la gracia invisible de Dios. La confesión sacramental asegura que el perdón se recibe de manera concreta y comunitaria, no solo como un sentimiento subjetivo. Los sacerdotes también cometen errores. ¿Cómo pueden perdonar pecados? Es importante recordar que el sacerdote no perdona los pecados por su propia autoridad, sino en nombre de Cristo. Su humanidad y sus propios pecados no invalidan el sacramento, porque es Cristo quien actúa a través de él. De hecho, muchos sacerdotes se confiesan regularmente porque también necesitan la misericordia de Dios. ¿Qué pasa si el sacerdote no es un buen ejemplo? La eficacia del sacramento no depende de la santidad personal del sacerdote, sino de la autoridad que Cristo le ha dado a la Iglesia. Incluso si un sacerdote no vive de manera ejemplar, el sacramento sigue siendo válido porque es Cristo quien obra en él. La confesión es un sacramento profundamente arraigado en la tradición católica y tiene un significado espiritual profundo. Para quienes no están familiarizados con esta práctica, puede parecer innecesaria o incluso contradictoria. Sin embargo, para los católicos, es un encuentro personal con la misericordia de Dios, un momento de sanación y un paso importante en el camino de la conversión. 11. La confesión como un acto de liberación. Muchas personas cargan con sentimientos de culpa, vergüenza o remordimiento por acciones del pasado. La confesión ofrece una oportunidad para liberarse de esas cargas emocionales y espirituales. Al escuchar las palabras de absolución, el penitente experimenta una sensación de alivio y renovación, sabiendo que ha sido perdonado por Dios. 12. Es un sacramento de reconciliación. El nombre completo de este sacramento es Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación. No se trata solo de pedir perdón, sino de restaurar la relación con Dios, que se ha visto dañada por el pecado. Es un acto de reconciliación que devuelve al creyente a la gracia de Dios. 13. Ayuda a crecer en virtud y autoconocimiento. Al examinar la conciencia antes de confesarse, la persona reflexiona sobre sus acciones, motivaciones y áreas de mejora. Este proceso de introspección ayuda a conocerse mejor y a identificar patrones de comportamiento que pueden estar alejándola de Dios. Además, el sacerdote puede ofrecer consejos prácticos para crecer en virtud y evitar caer en los mismos errores. 14. Es un acto de fe en la misericordia de Dios. Confesarse requiere fe en que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar. A veces, las personas pueden sentirse indignas del perdón de Dios, pero la confesión les recuerda que su amor y misericordia son infinitos. Como dice el Salmo 103, 12, tan lejos como está el oriente del occidente, así aleja de nosotros nuestros pecados. ¿Por qué no basta con pedir perdón directamente a Dios? Los católicos creen que Dios puede perdonar los pecados directamente, pero también creen que Jesús instituyó la confesión sacramental como un medio ordinario para recibir su perdón. Es un acto de obediencia a la voluntad de Cristo y una forma de participar en la vida sacramental de la Iglesia. Además, la confesión ofrece una experiencia tangible de perdón y un diálogo espiritual que puede ser muy enriquecedor. ¿Qué pasa si no me siento cómodo confesándome con un sacerdote? Es normal sentir nerviosismo o incomodidad, especialmente si es la primera vez o si no se está acostumbrado a esta práctica. Sin embargo, muchos católicos encuentran que, con el tiempo, la confesión se convierte en una experiencia liberadora y sanadora. Si la incomodidad persiste, se puede buscar un sacerdote con quien se sienta más confianza o pedir consejo sobre cómo prepararse mejor para el sacramento. ¿Qué pasa si no recuerdo todos mis pecados? No es necesario recordar cada pecado cometido para confesarse. Basta con confesar los pecados que uno recuerda y de los que se arrepiente sinceramente. Si más tarde se recuerda un pecado grave que no se confesó, se puede mencionar en la siguiente confesión. ¿Por qué confesarse si voy a volver a pecar? La debilidad humana es una realidad, y todos luchamos contra el pecado en diferentes momentos. La confesión no es un pase libre para pecar, sino una oportunidad para recibir gracia y fortaleza para luchar contra las tentaciones. Cada confesión es un paso hacia la santidad, incluso si el camino está lleno de altibajos. La confesión en la vida práctica. Frecuencia los católicos están llamados a confesarse al menos una vez al año, especialmente durante la Cuaresma, pero muchos lo hacen con más frecuencia mensualmente o incluso semanalmente para crecer en su vida espiritual. Preparación antes de confesarse, es recomendable hacer un examen de conciencia, reflexionando sobre las acciones, pensamientos y omisiones que han alejado a la persona de Dios. Estructura de la confesión normalmente incluye el saludo, la lectura de la palabra de Dios opcional, la confesión de los pecados, la aceptación de una penitencia, como oraciones o actos de caridad, la absolución y una acción de gracias después del sacramento. La confesión es un sacramento lleno de significado y gracia para los católicos.
Aunque puede ser cuestionada por quienes no comprenden su fundamento teológico o su importancia pastoral, para los creyentes es un encuentro profundo con la misericordia de Dios, una oportunidad de sanación y un paso esencial en el camino de la fe. 15. La confesión como un acto de humildad y crecimiento espiritual. Confesarse requiere humildad, ya que implica reconocer que no somos perfectos y que necesitamos la ayuda de Dios para cambiar. Este acto de humildad es fundamental en la vida espiritual, ya que nos ayuda a mantener el corazón abierto a la gracia de Dios y a crecer en virtud. 16. El papel de la penitencia. Después de confesar los pecados, el sacerdote asigna una penitencia, que suele ser una oración, un acto de caridad o alguna otra acción que ayude a reparar el daño causado por el pecado. La penitencia no es un castigo, sino una forma de expresar arrepentimiento y de participar activamente en el proceso de conversión. 17. La confesión y la lucha contra el pecado. La confesión no solo perdona los pecados, sino que también fortalece al creyente para luchar contra las tentaciones en el futuro. A través de este sacramento, se recibe gracia para resistir el pecado y crecer en santidad. Es como una limpieza espiritual que renueva el alma y la prepara para seguir adelante. 18. La confesión y la comunidad. Aunque la confesión es un acto personal, también tiene una dimensión comunitaria. Al reconciliarse con Dios, el creyente también se reconcilia con la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esto refuerza el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la comunidad de fe. ¿Por qué no basta con arrepentirse en el corazón? El arrepentimiento interior es esencial, pero la fe católica enseña que los sacramentos son medios visibles de la gracia invisible de Dios. La confesión sacramental asegura que el perdón se recibe de manera concreta y comunitaria, no solo como un sentimiento subjetivo. Además, el acto de confesarse en voz alta ayuda a tomar conciencia plena de los pecados y a comprometerse con el cambio. ¿Qué pasa si no me siento perdonado después de confesarme? Los sentimientos no siempre reflejan la realidad espiritual. Aunque no se sienta una emoción intensa de alivio, la fe católica enseña que, si el penitente está verdaderamente arrepentido y confiesa sus pecados con sinceridad, el perdón de Dios es real y efectivo. La gracia actúa incluso cuando no la sentimos. ¿Por qué confesarse si Dios ya me perdonó? Es cierto que Dios perdona a quienes se arrepienten de corazón, pero la confesión sacramental es el medio ordinario que Cristo instituyó para recibir su perdón. Es un acto de obediencia y fe en las enseñanzas de la Iglesia, y también una forma de experimentar el perdón de manera tangible y comunitaria. La confesión en la historia de la Iglesia. La práctica de la confesión ha evolucionado a lo largo de los siglos. En los primeros tiempos de la Iglesia, la confesión de los pecados graves como el asesinato, el adulterio o la apostasía, era pública y requería un proceso de penitencia prolongado antes de recibir el perdón. Con el tiempo, la práctica se volvió más privada y accesible, enfocándose en la misericordia de Dios y en la conversión personal. La confesión y la misericordia divina. La confesión es un reflejo del amor y la misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar a quienes se acercan a Él con un corazón contrito. Como dice el Salmo 51, 17, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Este sacramento es una muestra concreta de que, no importa cuántas veces caigamos, siempre podemos levantarnos con la ayuda de Dios. Consejos para una buena confesión. Prepararse bien, hacer un examen de conciencia sincero y reflexivo. Ser honesto, confesar todos los pecados graves mortales y cualquier otro pecado que se desee mencionar. Arrepentirse de corazón, reconocer el daño causado por el pecado y desear cambiar. Escuchar al sacerdote, prestar atención a los consejos y a la penitencia asignada. Agradecer a Dios después de recibir la absolución, dar gracias a Dios por su misericordia. La confesión es un regalo de la misericordia de Dios, un sacramento que nos permite experimentar su perdón y renovar nuestra relación con Él. Aunque puede ser un desafío enfrentar nuestros pecados y confesarlos, el resultado es una profunda paz y alegría espiritual. 19. La confesión y la Eucaristía. En la fe católica, la confesión está íntimamente ligada a la Eucaristía. Para recibir la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo en estado de gracia, es necesario estar libre de pecado mortal. La confesión permite a los creyentes purificar su alma antes de participar en este sacramento, que es considerado el sacramento de los sacramentos. 20. La confesión como un acto de sanación emocional. Además de su dimensión espiritual, la confesión puede tener un impacto positivo en la salud emocional y mental. Muchas personas experimentan una sensación de alivio y paz después de confesarse, ya que sacar los pecados a la luz y recibir el perdón puede liberar de cargas emocionales y sentimientos de culpa. 21. La confesión y la lucha contra el pecado habitual.
Algunas personas luchan con pecados recurrentes o hábitos que parecen difíciles de superar. La confesión ofrece gracia y fortaleza para enfrentar estas luchas, y el sacerdote puede ofrecer consejos prácticos y apoyo espiritual para ayudar a la persona a crecer en virtud. 22. La confesión y la formación de la conciencia. El proceso de examen de conciencia que precede a la confesión ayuda a formar una conciencia más sensible y alerta. Al reflexionar sobre las acciones y motivaciones, la persona aprende a discernir mejor entre el bien y el mal y a tomar decisiones más alineadas con los valores cristianos. ¿Qué pasa si no creo en el pecado? Para quienes no creen en el concepto de pecado, la confesión puede parecer irrelevante. Sin embargo, incluso desde una perspectiva secular, el acto de reflexionar sobre las acciones propias, reconocer errores y buscar mejorar puede ser beneficioso para el crecimiento personal y las relaciones interpersonales. ¿Qué pasa si no me siento preparado para confesarme? Si no te sientes preparado, puedes tomarte un tiempo para reflexionar, hacer un examen de conciencia y orar pidiendo la guía del Espíritu Santo. También puedes hablar con un sacerdote o un guía espiritual para que te ayude a prepararte. ¿Qué pasa si no estoy seguro de si algo es pecado? Si tienes dudas sobre si algo es pecado o no, puedes mencionarlo en la confesión y pedirle al sacerdote que te oriente. Los sacerdotes están entrenados para ayudar a las personas a discernir y entender mejor las enseñanzas de la Iglesia. La confesión en la vida diaria. Examen de conciencia. Muchos católicos practican el examen de conciencia diario, reflexionando sobre sus acciones y pidiendo perdón a Dios por los pecados cometidos. Esto ayuda a mantener una conciencia clara y a prepararse mejor para la confesión sacramental. Vivir en gracia. La confesión no es solo un momento puntual, sino parte de un proceso continuo de conversión y crecimiento espiritual. Los católicos buscan vivir en gracia, es decir, en un estado de amistad con Dios, evitando el pecado y buscando hacer el bien. La confesión y la misericordia divina. La confesión es un reflejo del amor y la misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar a quienes se acercan a Él con un corazón contrito. Como dice el Salmo 103, 8, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. La confesión es un regalo de la misericordia de Dios, un sacramento que nos permite experimentar su perdón y renovar nuestra relación con Él. Aunque puede ser un desafío enfrentar nuestros pecados y confesarlos, el resultado es una profunda paz y alegría espiritual. 23. La confesión y la formación de hábitos virtuosos. La confesión no solo trata de recibir el perdón de los pecados, sino también de fomentar un cambio duradero en la vida del creyente. Al confesarse regularmente, la persona se vuelve más consciente de sus acciones y de cómo éstas afectan su relación con Dios y con los demás. Esto ayuda a desarrollar hábitos virtuosos y a crecer en santidad. 24. La confesión y la lucha contra el pecado estructural. Además de los pecados personales, la confesión también puede ser un momento para reflexionar sobre cómo nuestras acciones o inacciones contribuyen a estructuras de pecado en la sociedad, como la injusticia, la desigualdad o la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Esto puede llevar a un compromiso más profundo con la justicia social y la caridad. 25. La confesión y la espiritualidad de la misericordia. La confesión es un sacramento profundamente ligado a la misericordia divina. En un mundo donde muchas personas experimentan rechazo, juicio y soledad, la confesión ofrece un espacio seguro para experimentar el amor incondicional de Dios. Esto puede ser especialmente sanador para quienes cargan con sentimientos de culpa o vergüenza. 26. La confesión y la formación de una cultura del perdón. En un mundo donde el rencor y la venganza a menudo dominan las relaciones humanas, la confesión ofrece un modelo de reconciliación y perdón. Al experimentar el perdón de Dios, los creyentes están llamados a perdonar a los demás, contribuyendo así a una cultura de paz y reconciliación. ¿Qué pasa si no me siento digno de ser perdonado? Es común sentirse indigno del perdón de Dios, especialmente después de cometer pecados graves. Sin embargo, la fe católica enseña que la misericordia de Dios es infinita y que nadie está más allá de su alcance. Como dice San Pablo en Romanos 5 y 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué pasa si no tengo tiempo para confesarme? La confesión no tiene que ser un proceso largo o complicado. Muchas parroquias ofrecen horarios regulares de confesión, y algunos sacerdotes están dispuestos a escuchar confesiones fuera de esos horarios si se les solicita. Además, el tiempo invertido en la confesión es una inversión en la propia paz espiritual y bienestar. ¿Qué pasa si no estoy seguro de cómo confesarme? Si no estás seguro de cómo hacer una confesión, puedes pedirle al sacerdote que te guíe. Muchos sacerdotes están dispuestos a ayudar a quienes son nuevos en esta práctica o que no se han confesado en mucho tiempo.